Ok, mi familia, entonces vamos a empezar nuestro estudio, que yo sé que Dios nos va a estar hablando a nuestras vidas a través de su palabra, porque todo lo que se va a exponer ahorita en este estudio es la palabra de Dios. Yo nada más lo que hice fue poner todo junto, los versículos, y vamos a aprender qué es lo que quiere Dios hablar a nuestras vidas, ¿verdad? Empezamos y como tema se llama desastre del enojo. En Efesios 4:22 la palabra de Dios nos dice: en cuanto a la pasada manera de vivir, despojaos del viejo hombre que está viciado conforme a los deseos engañosos, y renovaos en el espíritu de vuestra mente, y vestíos del nuevo hombre, criado según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Aquí como introducción, Dios en su palabra nos está enseñando que de la manera como usualmente nosotros vivíamos antes de venir a Cristo, dice que nos despojemos, dice que nos deshagamos, que dejemos esa manera vieja de vivir como teníamos antes, pues que solamente nos llevaba a estar viviendo de esa manera como un tipo vicio, de que cuando ya tenemos una actitud de una manera de vivir, que practicamos ciertas cosas o ciertos pecados, que Dios no lo ve que está bien, es como que seguimos viviendo de esa manera, como que se crea como un estilo de vida que está viciado ya, que nos lleva a seguir viviendo de esa misma manera, volvemos a cometer los mismos errores. En este caso que vamos a hablar sobre el enojo, si alguien que era muy enojón o que fácilmente era controlado por la ira, esa persona se convierte en una manera de vivir ya pues tan cómodo, tan usual, que todo el tiempo sus emociones están siendo llevadas a enojarse constantemente, ¿verdad? Pero aquí la palabra nos enseña que dejemos esa pasada manera de vivir que teníamos, que nos deshagamos, dice que nos despojemos de esa vieja personalidad que teníamos, ¿verdad? Que de alguna manera es como que se vuelve un vicio, ese comportamiento que solíamos tener, ¿verdad? En este caso el tema se trata sobre el enojo, ¿verdad? Que de alguna manera ya las personas que constantemente se están enojando, es como un vicio, volver y volver y volver a caer en lo mismo, ¿verdad? Por cualquier cosa, sus emociones son controladas por el enojo, ¿verdad? Y es lo que nos está pidiendo, que nos dejemos de este vicio, de esta pasada manera de vivir, y que está viciado, dice, conforme a los deseos engañosos, porque somos engañados, ¿verdad? Y volvemos a caer en el mismo error de que la ira o el enojo nos controle. Y nos está pidiendo: y renovaos en el espíritu de vuestra mente, dice, que nos renovemos. Pues, ¿cómo vamos a renovarnos en el espíritu de vuestra mente? Pues leyendo la palabra de Dios, ¿verdad? Porque ahí Dios nos va a enseñar en su palabra cómo nos debemos de conducir, ¿verdad? Y somos llamados a renovarnos y a tener la mente de Cristo. Y también nos dice: y vestíos del nuevo hombre, dice, criados según Dios en la justicia y santidad de la verdad. Nos tenemos que revestir de esa nueva personalidad que Cristo ha colocado en nosotros, ¿verdad? Por medio de su Espíritu Santo. Cuando nosotros creímos al Evangelio, cuando nosotros creímos en Cristo, ¿verdad? Que Él dio la vida por todos nosotros, que Él fue crucificado en esa cruz, derramó su preciosa sangre para perdonar nuestros pecados, ¿verdad? Y al creer esa palabra, ese evangelio, que lo hemos aceptado como nuestro Señor y Salvador, su Espíritu Santo viene a morar en nosotros, nos reviste de esa nueva persona que tenemos que hacer, en la que nos tenemos que conducir de ahora en adelante, cuando en verdad hemos creído. Y claro, tiene que haber un arrepentimiento verdadero de nuestra parte para que surja ese nuevo hombre en nosotros, ¿verdad? Y de esto se encarga el Espíritu Santo. Es obra del Espíritu Santo que Él hace en cada uno de los creyentes,
de convencernos de que somos pecadores, ¿verdad? Que hemos pecado contra Dios y que por lo tanto necesitamos un Salvador en nuestra vida, ¿verdad? Para ser vestidos de ese nuevo hombre del que nos habla la palabra de Dios, para que seamos criados según Dios, dice su palabra, en la justicia. Es para que andemos en la justicia de Dios, ¿verdad? Y pues para conocer la justicia y la santidad de la verdad, pues es necesario que nos llenemos de la palabra de Dios. Y pues el tema de este estudio es desastre del enojo. Esto surgió a causa de que a finales de marzo Dios me estuvo hablando, se podría decir, por 3 días casi consecutivos, donde Él me estuvo dando diferentes temas. Es algo que a mí yo sé que me estaba hablando, ¿me entienden? Para que yo rectificara en estas cosas y una de estas últimas palabras fue esta, desastre del enojo. Anteriormente ya habíamos hecho un estudio sobre apártate del mal, porque fue algo que Él me habló también. Y el otro tema del estudio anterior, bueno, no sé si fue el anterior, pero un estudio pasado, que fue donde Él me habló y me dijo, sean luz. Y por último, esto fue otra palabra que Él me habló, desastre del enojo. Que de alguna manera yo sé que es algo que me está hablando a mí, pero todo lo que Dios nos habla a nosotros, nos los da para que lo compartamos también. Y fue que surgió este estudio para, tanto yo estoy aprendiendo, es para crecimiento mío, pero crecimiento para todo aquel que lo quiere escuchar y pues para crecimiento de ustedes también, que se los voy a exponer para que juntos aprendamos a cómo deshacernos del enojo y vivir una vida conforme a la mente y al pensamiento de Dios, ¿verdad? Y vamos a empezar en Efesios 4:26, donde la palabra de Dios nos dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Aquí la palabra de Dios nos está diciendo airaos. Y yo me fui al diccionario Strong a buscar la palabra airaos y es la palabra en griego que quiere decir orgizo, que es el número 3710, que quiere decir encolerizar, exasperarse, quiere decir enojo, ira. Y lo que Dios nos está diciendo, dice airaos, dice, pero no pequéis. Nos está diciendo que nos podemos enojar, que nos puede dar la ira, que nos podemos encolerizar, pero que no pequemos, ¿verdad? Pero voy a leer el versículo otra vez completo, donde dice, airaos, pero no pequéis. No se ponga el sol sobre vuestro enojo, dice. Y como ya miramos lo que quiere decir airaos, ahora vamos a pasar a la siguiente palabra, que es la palabra pequéis, que está muy entendible la palabra, pero como quiera la busqué y es la palabra en griego, hamartano, que es el número 264, y quiere decir prácticamente lo mismo, pecar, errar, cometer pecado, pecar, dice, practicar el pecado. Y yo busqué la palabra también, no se ponga el sol, no se ponga. Y la palabra ponga me dio la palabra en griego epiduo, que es el número 1931 y quiere decirse ponerse por completo. Y está poniendo como de ejemplo el sol, o sea, ponerse por completo como el sol. Y yo estoy pensando que por eso le dieron esta traducción, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y si poner, o sea, ponga, quiere decir ponerse por completo, refiriéndose a como el sol. Yo estoy entendiendo que lo que nos está diciendo, que no se alce por completo como nuestro enojo, ¿verdad? Y de ahí me fui a buscar la palabra sol y viene siendo la palabra en griego, helios, el número 2246 y quiere decir luz, quiere decir sol también. Pero esta misma palabra me llevó a otras alternativas en el mismo diccionario que me daba y me llevó a la palabra airo, que es el número 142, es la palabra airo en griego
y quiere decir mantener en suspenso la mente. Mantener en suspenso la mente. Y esta fue la palabra sol. Y así que a mi entendimiento que Dios me dio, yo estoy entendiendo que lo que está diciéndonos en este versículo que dice, airaos, pero no pequéis, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Estoy entendiendo que Él nos está diciendo, encolerícense, enójense, exaspérense, de desesperarse, pues tengan ira, pero no pequen, pero no erren, no cometan pecado o no practiquen el pecado. No se alce o se levante sobre ustedes el enojo. Y como que también nos está enseñando, no mantengan en suspenso la mente. Yo aquí entiendo como mantener en suspenso la mente. Cuando nuestras emociones llegan a nosotros, es como que la mente no está en paz, no está en calma, sino como que siento que nuestra mente se pone en una situación como que está en suspenso, porque hay algo que nos está molestando, ¿verdad? En nuestro interior, o nuestras emociones han sido movidas, ¿verdad? Que nos está controlando ya sea el enojo, la ira o cualquier otro sentimiento. Es como que la mente se queda como que si fuera una puerta abierta, ¿me entiendes? Como para, a través de esas emociones que estamos experimentando, para que sea manipulada nuestra mente. Por eso siento que está diciendo que quiere decir mantener en suspenso la mente, y eso es lo que yo estoy entendiendo. Pero hay una palabra en Salmos, que este versículo donde dice airaos pero no pequéis, me llevó a la palabra de Salmos 4:4, donde dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama y callad, Selah. La palabra de Dios nos está recomendando que meditemos cuando estemos en nuestra cama. Y esta es la concordancia de la que me llevó el versículo donde dice, no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Yo siempre que he leído esta parte, siempre lo he entendido como que nuestro enojo no perdure mucho tiempo sobre nosotros, y que no se alargue pues la situación en que nosotros sigamos enojados. Y siempre lo entendía como que no pase un día más, que no se ponga el sol y que nuestro enojo siga manteniéndose en nosotros, pues. Y me llevó a este versículo que dice, temblad y no pequéis, meditad en vuestro corazón estando en vuestra cama. Porque yo imagino que cuando un corazón está enojado o con ira y que se va a acostar ya, a descansar ya por ese día y sigue en su enojo, es lo que nos está recomendando, que meditemos mientras estemos en nuestra cama. Y yo pienso que es para que suceda lo que dice este versículo, no se ponga el sol sobre vuestro enojo, o sea, que no venga otro día más y donde salga el sol nuevamente en otro día nuevo y que nosotros sigamos enojados, ¿verdad? Por eso nos está recomendando la palabra de Dios que meditemos mientras estemos en nuestra cama, ¿verdad? Para que yo creo bajemos ese enojo, nos deshagamos de la ira. Y en Salmos 37:8 nos dice, deja la ira y desecha el enojo. No te excites en manera alguna a hacer lo malo. Es lo que nos está recomendando su palabra, que nos deshagamos de la ira, que desechemos el enojo, que no nos excitemos en manera alguna a hacer lo malo, porque usualmente cuando llega a nosotros la ira o el enojo, muchas veces nos lleva a hacer lo malo, ¿verdad? Nos lleva, pues, como que esa misma emoción nos lleva a otra cosa más grave, a hacer lo malo o a pecar o a veces hasta ofender, ¿verdad? Con la persona con la que estamos enojadas. Y hay una pregunta que yo quiero presentar aquí. Y la pregunta es, ¿por qué Dios está tan interesado en que dejemos la ira y desechemos el enojo?
Primeramente, porque si el enojo permanece en nosotros, dice, escribí, pecaríamos contra Dios. Esa es una de las razones que pienso que porque Dios está interesado en que dejemos la ira y dejemos el enojo, porque vamos a pecar contra Dios, ¿verdad? Si el enojo permanece en nosotros. Y como les comentaba hace rato, que donde nos habla la palabra de Dios, que no se ponga el sol sobre vuestro enojo. Y yéndome al diccionario Strong, me daba que quería decir mantener en suspenso la mente. Y pienso que es eso, porque mantenemos nuestra mente en suspenso, ¿verdad? Como que abrimos una puerta como para que vengan cosas más malas, ¿verdad? Que nos lleve a hacer a causa del aire y del enojo. Y es porque también le damos lugar al diablo también. Y de hecho la palabra nos enseña en Efesios 4:27. Ni deis lugar al diablo, nos está enseñando. Y en 2 Corintios 2:10-11 nos enseña la palabra de Dios para que Satanás no gane ventaja alguna sobre nosotros, pues no ignoramos sus maquinaciones. Y en Santiago 4:7 nos enseña la palabra de Dios. Someteos pues a Dios, resistid al diablo y huirá de vosotros. Y en primera de Pedro 5:9 nos dice la palabra de Dios, al cual resistid firmes. ¿A quién se está refiriendo aquí? Se está refiriendo a Satanás. Pero si nos vamos un versículo antes, en primera de Pedro 5:8 nos dice, sed sobrios y velad, porque vuestro adversario, el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Y ya el que empecé leyendo, el 5:9, dice, al cual resistid. O sea, se está refiriendo a Satanás, que resistamos, pues. Dice, resistid firmes en la fe, sabiendo que los mismos padecimientos se van cumpliendo en vuestros hermanos en todo el mundo. Y esa es una de las razones por la que Dios está interesado, ¿verdad? Que nos deshagamos del enojo, de la ira. Y por segundo, escribí aquí en mi estudio, pecaríamos también contra nuestro prójimo y ofenderíamos a nuestro prójimo. Es otra de las razones por la que pienso que deberíamos deshacernos del enojo, para no pecar contra nuestro prójimo y no ofender a nuestro prójimo. Y porque a veces lastimamos a la persona contra la cual se nos levanta el enojo o la ira. Y es por eso que Efesios 4:31 nos dice la palabra de Dios, quítense de vosotros toda amargura, enojo, ira, gritería y maledicencia y toda malicia. ¿Quién se tiene que deshacer de todo esto? Nosotros mismos lo tenemos que hacer, porque nos está enseñando, quítense de vosotros, o sea, desháganse de ustedes, quítense ya de toda la amargura que está en ustedes, desháganse de todo enojo, de toda ira, de toda gritería y maledicencia, y que nos deshagamos de toda malicia. Eso lo tenemos que hacer nosotros. Si nosotros no lo hacemos, nadie lo va a hacer por nosotros. Dios nos ayuda, nos da la victoria, pero quien nos tenemos que deshacer de esto somos nosotros mismos. He escuchado yo o han llegado a mis oídos en el pasado donde dicen, ay, yo soy así como yo soy y si Dios quiere me va a cambiar. Pero hay cosas en las que Dios sí nos ayuda. Cuando nosotros venimos con un corazón sincero y le pedimos, Señor, ayúdame, no quiero ser enojona, Señor, quita esta amargura de mí, sana mi corazón, Dios lo va a hacer. Él nos va a ayudar, pero todo eso depende de nosotros, deshacernos de todas estas actitudes equivocadas que podamos tener. Nosotros tenemos que deshacernos de eso y lo hacemos a través de pelear, a través de la oración, viniendo con súplicas y ruegos, rogándole a Él que nos ayude con todas estas cosas, pero eso nos corresponde a nosotros deshacernos de todo esto y Dios es el que nos va a dar la victoria. Si nosotros no lo hacemos,
Dios no lo va a hacer por nosotros, ¿verdad? A lo mejor lo va a hacer ya de tanta paciencia que nos tiene y que está esperando que demos un cambio, que nos deshagamos de todas estas actitudes equivocadas. Y yo creo que ya llega el momento en que Él se cansa, yo creo, y es cuando Él va a tener que actuar, pero muchas veces nos va a dar el jalón de oreja, pero ya por las malas, para que hagamos caso. Cuando no lo hacemos por nuestra propia cuenta, llega el momento en que Él tiene que actuar y es donde Él tiene que tomar represalias para llevarnos al crecimiento que Él nos quiere llevar, ¿verdad? Al crecimiento que Él quiere que tengamos. Y su palabra, y si lo hace en realidad, esto es, si lo hace, porque su misma palabra dice que a todos los que son sus hijos, dice que Él los corrige, sí, a todos los que son sus hijos, que Él corrige a todos aquellos que son sus hijos, Él nos corrige y cuando Él ya nos corrige, créanme que no nos va a gustar porque duele ya, la corrección de Dios duele. Pero a nosotros nos corresponde quitar de nosotros todo esto, enojo, ira, gritería y maledicencia, pues malas palabras. Efesios 4:32 nos dice, antes sed benignos unos con otros, misericordiosos, perdonándoos unos a otros, como Dios también nos perdonó a vosotros en Cristo. Y por último, nos afectaría a nosotros mismos en nuestra salud también, el mantenernos con enojo, con ira. Y yo me encontré un artículo que me gustaría compartir. Son los efectos del enojo en la salud. Y el artículo comienza así. Todos nos enojamos de vez en cuando. La ira puede manifestarse ante cualquier provocación, donde es posible atacar verbal o físicamente a quienes nos molestan. Pero esta emoción, además de impactar en los que nos rodean, también repercute de forma negativa en nuestro organismo. El enojo se basa en una función básica e instintiva de los seres humanos que está encaminada a responder agresivamente ante posibles amenazas y puede variar desde una leve irritación hasta la violencia desatada. Al no controlar correctamente emociones como la ira, no solo se afectan las relaciones sociales y personales, sino que también se generan consecuencias nocivas para la salud, lo que causa el enojo en el organismo. La ira o la agresividad en una persona provoca efectos directos en el funcionamiento del corazón. Por eso también se considera que el estrés está fuertemente ligado a enfermedades cardiovasculares. ¿Qué sucede realmente en el organismo cuando estamos enojados? Estos son algunos de los efectos. Aumenta la presión sanguínea, lo que con el tiempo puede provocar el deterioro de las arterias. Se eleva el pulso cardíaco y se genera taquicardia. Aumenta la producción de sustancias químicas como la adrenalina, lo que altera el equilibrio natural del cuerpo. Se desequilibra el sistema inmunológico. Se provocan contracturas, dolores musculares y jaquecas, o sea, dolores de cabeza. Se acelera la respiración, provocando que el corazón bombee con más intensidad. Aumenta el riesgo de padecer algunas enfermedades como gastritis, colitis y dermatitis. Y esto es un poquito de lo que venía en este estudio, en este artículo que me encontré en el internet. No es largo, pero yo nada más quise añadir esto, que es lo más importante de cómo realmente el enojo y la ira afecta en nuestra salud, en nuestro sistema inmunológico, ¿verdad? Por eso es importante deshacernos de estas emociones, ¿verdad? Que a veces nos controlan a nosotros. Y por último, y me gustaría pasar a una escritura en Colosenses
3, 8, 9 y 10, donde la palabra de Dios nos enseña cómo nos tenemos que conducir o cómo podemos de alguna manera llevar una vida saludable ante estas emociones, ¿verdad? Que a veces nos quieren controlar o dominar. Y dice así la palabra de Dios: pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas: ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. Esto está escrito en Colosenses 3:8, pero me gustaría añadir algo extra que está un poquito antes de Colosenses. En Colosenses 3:5-6 empieza la palabra de Dios diciendo, primeramente nos está enseñando que debemos hacer morir, dice, que debemos hacer morir lo terrenal, dice, en nosotros. Y dice así su palabra: haced morir pues lo terrenal en vosotros. Fornicación. Eso es tener relaciones sexuales antes del matrimonio, ¿verdad? Dios le llama fornicación a todo esto. Impureza, pasiones desordenadas, malos deseos y avaricia, que es idolatría. Cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia. Nos está enseñando que si no nos deshacemos de nada de lo que está aquí o no hacemos morir todas estas obras, dice, viene la ira de Dios, dice, sobre los hijos de desobediencia, los que no quieren deshacerse de todo esto, ¿verdad? O hacer morir todas estas, no nos deshacemos de todas estas actitudes o esta manera de vivir. Dice, viene la ira de Dios, dice, sobre los hijos de desobediencia. Es como les estaba diciendo hace rato. Dios se encarga de alguna manera de llevarnos a santificarnos y a veces lo hace de la manera que no nos va a gustar, ¿verdad? No va a venir se puede decir como estaba diciendo hace rato, a corregirnos, sí. Él nos va a corregir a su manera y no nos va a gustar. Y ya después de que nos dice cosas por las cuales la ira de Dios viene sobre los hijos de desobediencia, nos dice, pero ahora dejad también vosotros todas estas cosas. Y es lo que estaba leyendo, que dejemos todo esto. Dice, ira, enojo, malicia, blasfemia, palabras deshonestas de vuestra boca. No mintáis los unos a los otros, habiéndoos despojado del viejo hombre con su sello. Que nos tenemos que despojar de esa pasada vieja manera de vivir, dice, con sus hechos. O sea, ¿cómo con nuestros hechos lo vamos a demostrar, verdad? No andando en eso, no andando en ira, en enojo, en malicia, a estar hablando palabras deshonestas de vuestra boca, o sea, malas palabras, ¿verdad? ¿Cómo vamos a mostrar eso? Que nos hemos despojado con nuestros hechos, porque se va a mirar, ¿verdad? Que no vamos a conducirnos de esa manera. Nos vamos a despojar de esa manera de vivir que antes teníamos, ¿verdad? Con nuestros hechos, o sea, no haciéndolo más, no practicándolo más de esa manera. Y nos está pidiendo, y revestíos del nuevo, o sea, que nos revistamos del nuevo hombre, o sea, de esa nueva naturaleza que Dios ha colocado en nosotros, que ha puesto en nosotros. Cuando aceptamos a Cristo, ¿verdad? Nos tenemos que revestir de esa nueva naturaleza, de esa nueva personalidad ahora, ¿verdad? Dice, el cual, conforme a la imagen del que lo crió, se va renovando hasta el conocimiento pleno, dice. Que nos revistamos de esa nueva naturaleza que Dios ha colocado en nosotros cuando creímos en Cristo y lo aceptamos y nos arrepentimos, ¿verdad? Dice, el cual se va a ir formando conforme a la imagen, dice, del que lo crió. Dice, y ya de cuenta que esa renovación en nosotros va a surgir conforme al conocimiento que nosotros vayamos teniendo, ¿verdad? Ese conocimiento pleno que Dios quiere que tengamos en Él. Conforme, entre más conocimiento vamos teniendo, más va siendo nuestra transformación, ¿verdad? Y cada vez nos vamos a ir pareciendo más a Cristo, ¿verdad? Conforme nosotros nos vayamos llenando de su palabra.
Y por último, de la manera como podemos terminar o quitar de nuestra vida el enojo y la ira, la palabra de Dios nos da la respuesta. Yo había escrito, de la manera como vamos a poder terminar o quitar de nuestra vida el enojo y la ira, yo escribí llenarnos de la palabra de Dios. Y exactamente Colosenses 3:16 nos habla, la palabra de Cristo more en abundancia en vosotros. Está en Colosenses 3:16. Y otra de las respuestas que yo escribí o de las soluciones, cantar a Dios para llenarnos de su presencia. Y en realidad está escrita en Colosenses 3:16, nos dice, cantando con gracia en vuestros corazones al Señor, con salmos e himnos y cánticos espirituales. Está en Colosenses 3:16 también. Y otra de las situaciones que yo escribí, hacer caso y ser obediente a la palabra de Dios. Y Colosenses 3:16 nos dice, y todo lo que hacéis, sea de palabra o de hecho, hacedlo todo en el nombre del Señor Yeshua. De Jesús, pues, hacer caso y ser obediente a la palabra de Dios. Su palabra nos enseña que todo lo que hagamos, ya sea de palabra o de hecho, lo hagamos en su nombre, ¿verdad? Y por último, escribí que una de las respuestas para nosotros poder lidiar con el enojo y la ira es hacer oración también, tener un tiempo de oración y tener una relación con Dios. Y Colosenses 3:16 nos dice, dando gracias a Dios, Padre, por medio de Él, o sea, por medio de Cristo, ¿verdad? Y pues aquí sí nos está diciendo ya por último, Colosenses 3:16, que demos gracias a Dios, es porque se trata de tener una vida de oración con Él, ¿verdad? Porque cuando venimos y le damos gracias a Dios, o sea, por alguna situación, o si venimos y le pedimos ayuda, ¿no? Con esta actitud, me gana mucho la ira, me gana mucho el enojo, y vamos a creer que Él nos va a ayudar, ¿verdad? Y pues vamos a terminar dándole gracias y de alguna manera es tener una vida de oración con Él. Y esta es la respuesta, ya que nos da su palabra, Colosenses 3:16, ¿verdad? Para que nosotros podamos tener una vida de paz, una vida plena en Cristo, ¿verdad? Que nos deshagamos de toda ira, de todo enojo. Y por último, su palabra nos dice, vestíos. Y pongamos atención donde dice vestíos, porque más adelante nos da la respuesta de qué nos tenemos que vestir. Empieza diciendo, vestíos pues como escogidos de Dios, santos y amados, de extrañable misericordia, de benignidad, de humildad, de mansedumbre, de paciencia, soportándoos unos a otros y perdonándonos unos a otros. Si alguno tuviere queja contra otro, de la manera que Cristo os perdonó, así también hacedlo vosotros. Nos está enseñando su palabra, que nos tenemos que vestir, dice, como escogidos de Dios, dice, de entrañable misericordia. O sea que nosotros tiene que haber misericordia, tiene que haber benignidad, tiene que haber humildad, tiene que haber mansedumbre y paciencia, ¿verdad? Todo esto, si muere en nosotros, nos va a ayudar a controlar más cuando quiera venir a nosotros la ira o el enojo, ¿verdad? Para que no nos controle. Y acá donde al principio nos dice vestíos, acá nos está enseñando de qué nos tenemos que vestir. Sobre todas estas cosas, vestíos de amor. Aquí nos está diciendo de qué nos tenemos que vestir. Nos tenemos que vestir de amor, que es el vínculo perfecto, dice. Porque si nos vestimos del amor de Dios, ¿verdad? Si el amor de Dios mora abundantemente en nosotros, esto nos va a llevar a tener paciencia, mansedumbre, a soportar, ¿verdad? A otros que a lo mejor nos pueden colmar la paciencia, que nos puedan llevar al enojo, a la ira. Vamos a tener humildad, ¿verdad? Delante de Dios, reconocer que dependemos de Él
y constantemente vamos a estar clamando por ayuda, ¿verdad? Para que nos ayude con estas actitudes, ¿verdad? Si todavía estamos batallando con la ira y el enojo, nos va a llevar a tener misericordia. Lo más importante de todo esto, nos está enseñando que nos tenemos que vestir de amor, que es el vínculo perfecto, nos enseña la palabra de Dios. Y nos dice su palabra, y la paz de Dios gobierne en vuestros corazones, a la que asimismo fuisteis llamados en un solo cuerpo, y sed agradecidos. Cuando el amor mora en nosotros, el amor de Dios, estamos llenos del amor de Dios, dice, pues también la paz va a gobernar, ¿verdad? La paz de Dios va a gobernar en vuestros corazones. Y fuimos llamados, dice su palabra, ¿verdad? Fuimos llamados a esto, a andar en amor y a que tengamos paz en nuestros corazones, porque esa es el propósito, ¿verdad? Por el que Dios nos llama, es para que tengamos paz en nuestros corazones y que nos vistamos de amor, ¿verdad? Porque cuando el amor mora en nosotros abundantemente, dice la palabra que va a cubrir pecados, ¿verdad? Va a cubrir multitud de pecados en nosotros, ¿verdad? O sea, vamos a soportar más, ¿verdad? Vamos a ser más pacientes y va a cubrir multitud de pecados para no pecar contra Dios cuando estamos llenos del amor de Dios. Cuando el amor de Dios abunde en nosotros, ¿verdad? En gran manera. Y esto fue lo que fue el estudio. Esperemos en Dios que podamos poner por obra, ¿verdad? Y ya hemos aprendido que somos nosotros los que nos tenemos que deshacer del enojo, de la ira, ¿verdad? Eso depende de nosotros y por eso es que tenemos que permanecer en oración pidiéndole a Dios en caso de que eso todavía nos controle y Dios nos va a dar la victoria. Pero si no pedimos, ¿cómo va a suceder? Por eso su palabra dice, pide y se te dará, dice, busca y encontrarás, toca y se te abrirá. Y si muchas veces no tenemos victorias en algunas áreas de nuestra vida, como de tener control del enojo, de la ira, es porque no pedimos, es porque no venimos en oración y no le pedimos. Cuando Dios espera que le pidamos y Él nos dará abundantemente todas estas cosas. No es de que si sea su voluntad, no, claro, su voluntad es que nos dejemos del aire y del enojo. Siempre que vengamos y pidamos todas estas cosas, que nos ayude a deshacernos de la ira, del enojo, la falta de perdón, la amargura, la envidia. Él siempre Él nos va a ayudar con esto, porque esta es la voluntad de Dios, de que nos deshagamos de todas estas cosas. Y esto fue lo que fue el estudio. Esperemos que su palabra haya hablado a nuestros corazones. Al mío ha hablado, me ha edificado y ya conozco lo que tengo que hacer de mi parte, ¿verdad? Es estar en constante lucha y oración para poder llegar a tener el control sobre el enojo, ¿verdad? Que no tan fácilmente me controle, sino que yo misma poder controlar el enojo. Y Dios es bueno y como dice su palabra, a los que son sus hijos, Él corrige. Y yo me siento muy agradecida, bendecida. Y a mí me alegra cada vez cuando Él me corrige, cuando Él me habla para corregirme. Eso es lo que a mí me hace feliz, porque sé que Él está al pendiente de mí, corrigiéndome. Gloria a Dios por esta enseñanza, por este estudio, por su palabra. Dios les bendiga y espero que si alguien escuchó hasta el final pueda ser de bendición también para sus vidas, en el nombre de Yeshua, Cristo Jesús. Amén. Wow. No, tú tienes que toma 1, 2. 1, 2, 3. ¡No me gustó eso! ¡No!